hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos. Hubo como un rapto parcial. Hoy nos toca, mis hermanos, hablar acerca de un tema que lo tenemos como muy encima, lo tenemos muy a flor de piel, muy al día a día, pero de repente nos tenemos que ver confrontados a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y eso, la verdad es que nos confronta a poder entender bien en dónde estamos. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Cuál, por ejemplo, es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la metodología con la que trabaja la iglesia? ¿Y cuál es la enseñanza que profesa la iglesia? Entonces, aprovechando que es escuela dominical, ¿cierto? Y que no es el culto público, podemos todos cooperar en esta enseñanza. Entonces me gustaría que alguno de ustedes pudiese responder, ¿qué es la iglesia? ¿Qué piensan ustedes que es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿amén? Mis hermanos, ¿qué más? Muy bien. La iglesia es la representación de Cristo en la tierra. ¿Es, por ejemplo, la iglesia un lugar de moda? ¿Es un club social? ¿Es un lugar en donde los hermanos vienen a entretenerse los días domingos porque no tienen nada más que hacer? Yo creo que podríamos definir a lo mejor más la iglesia por qué no es la iglesia, ¿cierto? ¿La iglesia es un partido o un movimiento político? ¿Es la iglesia un movimiento para poder suplir las necesidades sociales de las personas de esta tierra? Cuando nos vemos enfrentados a la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su misión, su metodología y su enseñanza? Vamos a darnos cuenta de dónde estamos realmente, qué es lo que somos realmente nosotros, cómo hemos de comportarnos y cuál ha de ser la enseñanza que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, de esto se trata la clase del día de hoy, justamente de el propósito de la iglesia en la tierra y más allá, ¿cierto? Es decir, en el siglo venidero. Vamos a ir abordando esto de a poquitito porque son temas complejos, ¿cierto? Son varias cosas las que vamos a ir viendo y, mis hermanos, más que avanzar en las diapositivas, me interesa que usted entienda lo que estamos haciendo. Si hay preguntas, hagámoslas de inmediato, ya que es importante que podamos sacar las dudas más que pasar toda una PPT o cumplir con un programa. ¿Amén? Como ya lo hemos visto, perdón, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé claridad, nos dé entendimiento, pueda guiar lo que yo voy diciendo, ¿cierto? Y pueda abrir también su corazón para poder escuchar esto. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque en mitad de todas estas semanas, Dios mío, tú nos das un día de descanso, este día del Señor, en donde nuestro corazón puede reposar en tus enseñanzas, en la adoración, en las oraciones congregacionales, Dios mío, en la unidad entre los unos con los otros, Padre. Gracias por este tiempo que nos lleva, Señor, a un tiempo más allá de este siglo. Nos lleva al tiempo y nos hace degustar lo que podremos tener en el siglo venidero. Gracias, Padre amado, por el tiempo que tú nos das de poder estar aquí. Ilumina nuestros corazones, Dios mío, a través de la palabra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Señor, tu amado Hijo, Señor, y nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, como veníamos diciendo, es importante hacernos esta pregunta, ¿cierto? Y son preguntas como medias filosóficas. Es como, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el cristiano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cierto? ¿Por qué hay vida, ¿cierto?, en nosotros? Y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, vamos a empezar con un tema que ya hemos visto. ¿Recuerdan cuando hablamos de escatología que habían dos eras o dos siglos? Lo que los que escribieron, ¿cierto?, el Nuevo Testamento lo llamaron eones o aiones, ¿sí?
¿Se acuerdan cuáles eran? El presente siglo malo y el siglo venidero. ¿Recuerdan que cuando vimos las clases de escatología, el presente siglo malo, ¿cuál es? Este, ¿cierto? ¿Y quién dice que este es el presente siglo malo? La palabra. Pero el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, este es el presente siglo malo. En este presente siglo malo. El apóstol Pablo también habla del presente siglo malo. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta, por ejemplo, el libro de Gálatas 1 dice que el Señor Jesucristo, dice, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Ya? Y Efesios 1:21 dice, Cristo reina no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, son unos canapés nomás esto ya lo vimos en mucho detalle y vimos todos los textos que avalaban. Estudiamos Mateo 13, ¿recuerdan? Donde la parábola, ¿cierto?, de la ciega, en donde el Señor dice que está este siglo y este siglo termina con la ciega, ¿recuerdan? Y una vez que viene la ciega, comienza el siglo venidero. Por lo tanto, ¿por qué estamos retomando esto? Porque es importante para poder unirlo con el tema que viene a continuación. Recuerden que nosotros tenemos este presente siglo malo, el siglo venidero. Recuerden que hemos hablado también de la tensión del ya pero todavía no, que significa que hay cosas que nosotros ya disfrutamos, pero que todavía no están completas. Por ejemplo, ¿somos salvos y seremos salvos? Sí, entonces ahí hay una tensión entre el ya pero todavía no. ¿Somos santos y seremos santificados? Sí. Entonces, ¿hemos sido redimidos? Sí. ¿Y seremos redimidos? También. Por lo tanto, mis hermanos, hay una tensión entre lo que sucede en este siglo y lo que va a suceder en el siglo venidero, entre cosas que todavía están ahí como sucediendo, como que están en proceso, ¿ya? Y eso es importante. El presente siglo malo comienza con la caída de Adán. Con la caída de Adán comienza este presente siglo malo. Recuerden que una vez que Adán cae, comienza la corrupción en la vida del hombre y lo que nosotros, dentro de la teología reformada, dentro de las enseñanzas que nosotros hemos impartido, le llamamos el hombre entra a un estado de depravación total. Es decir, todos los designios, como dice después Dios en el desierto, todos los designios de los corazones de los hombres son de continuo solamente el hacer el mal. Por lo tanto, desde ahí comienza este presente siglo malo. ¿Y cuándo termina este presente siglo malo? Lo acabamos de decir, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese es el periodo de este presente siglo malo. ¿Y el siglo venidero cuándo comienza? Estamos recordándonos a este como de diagnóstico. Comienza con la... ¿Perdón? Dígalo nomás, ¿no? Con la segunda venida, ¿cierto? ¿Y cuándo termina? No termina jamás, ¿cierto? Los eones pueden tener término, fin, o pueden no tener principio y tener fin, o pueden tener principio y nunca tener fin. Eso también lo vimos en alguna de las clases que vimos de escatología. En este caso, nosotros tenemos dos eones, o dos siglos, el presente siglo malo y el venidero. Cuando hablamos, por ejemplo, de la eternidad pasada, ¿se acuerdan que no tiene comienzo, pero termina cuándo? En el comienzo del tiempo. Nosotros de ahí, desde el comienzo del tiempo, viene la creación, tenemos este proceso de caída y se convierte en un presente siglo malo en donde los designios de los corazones de los hombres es hacer lo malo constantemente, y luego vamos a tener un tiempo en el que el Señor restaurará todas las cosas, la naturaleza, ¿cierto? Todas las cosas, y habitaremos con el Señor en el siglo venidero. El siglo venidero y el presente siglo malo son incompatibles. No hay una relación entre ellos dos. Sin embargo, hay una degustación en el siglo presente de lo que vamos a vivir en el siglo venidero. ¿Y por qué estamos diciendo esto, mis hermanos? Porque nosotros somos la iglesia. Según las confesiones que nosotros hemos visto, por ejemplo, por lo general, nuestra confesión de fe de Londres de 1689,
dice que la iglesia son todos aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, que se congregan para tener comunión en unidad. Además, siguen las enseñanzas de Cristo y se santifican los unos a los otros. Por eso usted nos ha venido escuchando de que hemos ido hablando, ¿cierto?, de la iglesia, de la disciplina, de la verdadera enseñanza, de lo que es, porque esto comprende lo que es la iglesia. Esto comprende lo que es la iglesia. Y la Confesión de Fe de Westminster dice lo mismo, pero tiene algo distinto a la que tenemos nosotros de 1689 que la estábamos revisando. Y cuando usted revisa la Confesión de Westminster, lo primero que dice respecto del hombre es que el hombre está o fue creado ¿para qué? ¿Para qué fuimos creados? Muy bien, mi hermana. Para la gloria de Dios, para estar con el Señor y disfrutar por siempre con Él. Bueno, la Confesión de Westminster aplica esto mismo a la iglesia. Es decir, que ellos consideran que la iglesia fue hecha para la gloria de Dios y para disfrutar de todo bien que de Él procede. Y creo que es muy acertado porque la iglesia no es tan solo venir para cumplir cosas y órdenes, sino que para disfrutar entre nosotros de los hermanos, de las enseñanzas, de las oraciones mutuas, de la santidad aplicada a cada uno de nosotros. Es parte de lo que es la iglesia. Pero vamos a ir viéndolo de a poco, ¿ya? Ya hemos visto que tenemos un presente siglo malo y un siglo venidero. Y aquí, como lo decía bien nuestro hermano Roberto, el primer punto que vamos a abordar es que la iglesia es la representante del reino de los cielos sobre la tierra. La iglesia es equivalente a una embajada. Todos saben lo que es una embajada, ¿cierto? Una embajada, para que ustedes lo sepan, tiene sus propias normativas. Y a pesar de estar en otro lugar que no es su propio país, tiene sus propias leyes, tiene su propia legislación. Y para todos los efectos, el terreno en donde está la embajada no es terreno del país en el que está. Es un terreno que representa al país al cual ellos representan. Por ejemplo, la embajada de Italia en Chile, el terreno en donde está es terreno italiano. La embajada de Estados Unidos, en donde está, es terreno estadounidense. Y la policía que está dentro de ellos y la gente que pueda estar dentro de ellos son agentes norteamericanos, no son chilenos. Bueno, hermano, esa es una embajada. Usted acá, ¿qué es? Un representante del reino de los cielos sobre la tierra. Por lo tanto, sobre este lugar en donde nosotros estamos congregados, debería ocurrir algo similar. Si todas las leyes en este país dijeran que los hombres no pueden adorar a Dios, ¿qué debería hacer usted? En ese sentido, usted debe obedecer al Señor por sobre los hombres. Por lo tanto, las leyes que nosotros tenemos como iglesia son distintas a las leyes que están por fuera. Y en esto, mis hermanos, no quiero irme o desviarme hacia el lado político. Sé que en un par de días más ya vamos a tener votación y está todo muy eufórico con el tema político, pero la iglesia no está para hacer política. Hoy día, de verdad que mi corazón se siente conmovido porque tanto los de izquierdas como la derecha están, pero cristianísimos, ¿cierto? Todos buscando ahí, apoyándose, y Cristo fue del sector de la izquierda y Cristo fue del sector de la derecha. Y todos tratan de aprovecharse hoy día de este tipo de cosas, gente que ni siquiera conoce a Cristo, ni sabe lo que es, ni qué es la iglesia, ni cuál es el evangelio, pero quieren apoderarse de estas cosas para tratar de capturar, ¿cierto?, a los incautos o ingenuos. Pero hermano, usted no sea así.
Nosotros no estamos en un sistema de este mundo. Hermano, y eso es importante. Nosotros somos unos representantes del reino de Dios. Y si este país, nosotros vamos a orar siempre, mis hermanos, para que el Señor pueda prosperar este país, para que dirija a los gobernantes, ¿cierto? Para que dirija las leyes. Pero hermanos, si en este país salen leyes, por ejemplo, a favor del aborto libre, usted como cristiano va a decir, bueno, ¿tengo la posibilidad de hacer eso? Nosotros tenemos otras leyes con las que nos regimos. Por lo tanto, oramos para que el Señor dirija este país y haya leyes que puedan refrenar la maldad. Sin embargo, mis hermanos, las leyes no pueden cambiar el corazón del hombre. Lo vamos a ver, ¿cierto? Pero usted tiene una ley, que es la ley de Dios, en su corazón. Y que según el libro de Jeremías, ¿cierto? Capítulo 36, verso 26, Dios mismo puso su ley en su corazón para que usted anduviera en sus caminos. Y hermano, eso no lo puede hacer ninguna ley que nosotros podamos promulgar. Es buena la ley y es bueno que promulguemos cosas que restringen el mal. Pero el corazón del hombre sigue siendo un corazón pecaminoso y un corazón inclinado hacia lo malo, a menos que Dios genere un cambio en el corazón del hombre. Por lo tanto, mis hermanos, somos una embajada, somos representantes de Cristo en la tierra. ¿Ustedes saben que las embajadas no tienen injerencia en lo que este país hace? Pensémoslo de esa forma. Creo que es una buena analogía el que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Por eso, mis hermanos, la Escritura dice constantemente que nosotros somos como peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, ¿cierto? No sobre esta tierra, sobre el globo terráqueo, sino que sobre este sistema del mundo, sobre el sistema que el mundo rige. Por lo tanto, mis hermanos, somos embajadores. El reino, dice acá el segundo tema, el reino no es visible al mundo, pero sí a la iglesia. Hermano, nosotros estamos bajo el reino del Señor y cuando nosotros venimos a este lugar, nos unimos a la adoración del cielo, nos unimos a la adoración de los hermanos que por mucho tiempo han adorado al Señor, que ya están con el Señor. Nos unimos a la adoración que Dios ha estipulado para que se le adore. La iglesia, dice Agustín, San Agustín, ¿cierto? Por ahí por el 300, él fue uno de los primeros en hablar de la iglesia visible y de la iglesia invisible. ¿Recuerdan cuando hablamos de los pactos que el Israel visible era todo aquel nacido en Israel, ¿cierto? Fuera un hijo de Dios o no fuera un hijo de Dios, él era el hijo de la promesa porque era Israel. Pero en la iglesia no es así. Lo acabamos de decir, pero ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Los que vienen acá? ¿Cierto? Los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Si la iglesia está conformada por los lavados y redimidos por la sangre de Cristo, ¿cualquiera es parte de la iglesia? ¿Los hijos de los cristianos son parte de la iglesia? Hermanos, aunque suene decirlo, no. A menos que Dios obre en sus corazones y ellos reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La salvación no es por herencia, mis hermanos, genética. Mis hijos no son salvos a menos que Dios los salve. ¿Qué debo hacer yo? Hacer todo mi trabajo, pero ellos no son parte de la iglesia hasta que el Señor toque sus corazones. Por lo tanto, hermanos, en la iglesia no hay personas que no correspondan a ella. A eso llamamos la iglesia invisible de Dios. Hay una iglesia que es la iglesia visible. Y la iglesia visible son todos los que profesan ser iglesia. Podríamos hablar de la iglesia profesante también. Y la iglesia debe funcionar de esta manera, aunque no siempre va a ser así, pero la iglesia debe funcionar de esta manera. Que todos los que estamos aquí seamos realmente hijos de Dios. Pero hermanos, y esto es importante que usted lo entienda, no todos tienen la misma madurez.
no todos tienen la misma madurez. Por lo tanto, es de esperar que un hermano que tiene poco andar cometa errores. Y es de esperar que un hermano muy antiguo cometa los mismos errores. Porque nuestro corazón nos inclina hacia el pecado y podemos caer en cualquier momento. Por lo tanto, cuando usted vea en error a un hermano, usted debe santificar a ese hermano. Pero siempre tenga en cuenta que usted puede ser mañana ese hermano que está siendo corregido. Por eso debemos corregir en amor, en humildad. Entonces, mis hermanos, aquí no deberían haber no cristianos. Perdón, aquí no debería haber alguien que no sea parte de la iglesia del Señor. Aquí solo está la iglesia del Señor. Hermano, cuando se lee la Escritura, ¿cierto? Y el Espíritu Santo toca nuestros corazones, eso no sucede con el mundo. Nosotros estamos degustando de la palabra del Señor en nuestros corazones y estamos degustando del reino a través de las oraciones, a través de la palabra, a través de los cánticos. Recién cantaba una alabanza preciosa y eso toca nuestro ser, nuestros corazones, nos hace meditar en la palabra del Señor, limpia nuestras vidas. Pero eso solo lo podemos experimentar nosotros en este tiempo. El mundo no es capaz de ver en la iglesia el reino de Dios. Sin embargo, cuando la iglesia sale a predicar, como ayer, por ejemplo, que vi la foto de los hermanos, no pude, pero que los hermanos que salieron a predicar, predicaron la palabra, hermanos, lo que están haciendo ellos, primero, es condenando a los que no creen, porque la palabra es predicada. Pero cuando el Señor quiere y trae a alguien para que escuche esa palabra y en el momento en que esa palabra es predicada toque su corazón, esa persona se adhiere a la iglesia. Hermanos, eso es inmediato. El Señor toca su corazón, el Señor puede causar, ¿cierto? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Justicia, convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando yo soy convencido de eso, vengo a ser parte de la iglesia. Ahora, esa persona debe madurar en el Señor. La predicación a la calle, la predicación persona a persona, si usted lo estima así, la predicación por redes sociales que toque a una persona, no es todo. Falta un poquito, ¿cierto? Vamos a verlo en la misión de la iglesia. Pero el reino es visible y hay una iglesia invisible. El ya presente, aún no consumado. ¿El reino está presente sobre la tierra? Sí. ¿Recuerdan cuando el Señor vino? ¿Qué dijo Él respecto del reino de los cielos? El reino de los cielos se ha acercado. Y después, fíjense que Él dice el reino de los cielos se ha acercado. Pero en un momento Él dice, si Satanás ya ha sido atado y los ojos ven y todo, ciertamente les digo que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Por lo tanto, hermanos, el reino de los cielos está en la tierra, representado ¿por quién? Por la iglesia. Muy bien, hermano, eso es. El pueblo del reino en la tierra es un pueblo de peregrinaje. Hermanos, no nos afanemos a este mundo. Todo lo que este mundo puede darnos es vano, es vacío, es ilusorio. Todo esto que vemos, ¿cierto? Nuestros títulos, nuestras riquezas, hermanos, todo va a perecer. El día que nosotros partamos de esta tierra, ¿qué podrá llevarse usted, mi hermano? Nada. Nada. Por lo tanto, las cosas que nuestros ojos ven no son importantes. Es la palabra del Señor la que hace vida en nosotros y a la que debemos aferrarnos y seguir con todo nuestro corazón. Por lo tanto, quedémonos con este concepto. La iglesia es una embajada del reino de los cielos en la tierra, o somos los representantes del reino sobre la tierra. Y hermanos, esto trae muchas implicancias. Las tinieblas y la luz no pueden mezclarse. Vamos a seguir con el tema político a lo mejor, pero no estoy hablando de política, estoy tratando de que no entremos dentro de ese proceso, dentro de esa discusión. ¿Ya? Hay dos reinos que son totalmente opuestos. Está en este presente siglo malo, hay un reinado, ¿cierto? Que es del sistema de este mundo. ¿Quién tiene a cargo ese reinado? Satanás, ¿cierto? Pero nosotros tenemos otro reino que estamos representando, el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos?
que Dios gobierna desde los cielos. Él reina. Cuando Él reina sobre nuestros corazones y nosotros estamos aquí en la tierra, lo que está sucediendo es que el reino de los cielos está siendo presente aquí en la tierra. Por lo tanto, Cristo está reinando. Cuando nuestros corazones vienen y se derraman delante de Él, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que Él es todo en nosotros, entonces el reino de los cielos ciertamente se está manifestando. Hermanos, no podemos acostumbrarnos a estas cosas. Debemos maravillarnos cuando pensamos en ellas. Que el Señor haya venido y haya tocado nuestros corazones es el milagro más grande que nosotros podemos experimentar. Que un pecador se arrepienta. Hermanos, es tan grande cuando un pecador se arrepiente el hecho de la obra de Dios en su corazón, que ¿qué sucede en los cielos? Dígalo nomás así. Hay gozo, ¿cierto? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, los ángeles ven la obra redentora de Cristo y se maravillan. Ellos viendo a Dios mismo. Nosotros no podemos acostumbrarnos a estas cosas. Es maravilloso cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador porque es la obra de Dios en su vida. Por lo tanto, el reino de las tinieblas y el reino de Cristo no tienen nada que ver. Hermanos, el reino de las tinieblas gobierna este mundo. Pero de este mundo Dios saca hombres para su pueblo. Hombres que estaban irremisiblemente perdidos. Y eso es un tema que a veces se nos olvida. Todos los hombres nacemos siendo enemigos de Dios por naturaleza. Sin embargo, Dios viene a buscar a estos hombres y los trae. Si Dios aplicara su justicia sobre nosotros, ¿qué sucedería? Que ninguno sería salvo. Sin embargo, el Señor aplica gracia, aunque aplicó justicia en Cristo, no se nos puede olvidar eso. Pero Dios sobre nosotros aplica gracia, que es una forma de no justicia, pero no injusticia. ¿Cierto? En el lado de la no justicia está la injusticia y está la gracia. Porque ¿qué es la gracia? ¿Algo que usted se merecía? Entonces, si no se lo merece, no es justicia, es gracia. Y es una forma de no justicia, pero en ningún caso de injusticia. Mis hermanos, el reino de las tinieblas, hoy día, todo el sistema de este mundo está regido por Satanás. Cuando uno ve las leyes que están sacando, lo que están sacando con temas de igualdad de género, cuando uno ve los temas que están sacando con el tema de tolerancia hacia ciertas aberraciones dentro de lo que es la moral de los hombres de Dios, ¿cierto? Dentro de la ley moral de Dios, para este mundo la moral es totalmente dinámica, es movible. Hoy día algo me puede parecer malo, pero mañana me puede parecer bastante bueno. Veíamos declaraciones, me tocó ver, ¿cierto? Declaraciones, pero terribles, de la encargada de la niñez en España. Declaraciones horribles, vergonzosas, terribles. Y permítanme decirlo, hasta asquerosas. Y para ellos es normal. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Las leyes que este mundo tiene, la moral que este mundo pueda tener, no tiene relación con la moral que debe tener la iglesia del Señor. La iglesia del Señor para ello tiene la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, no nos afanemos en buscar que este mundo promulgue leyes, ¿cierto? Leyes de la República de Chile que sean favorables a Dios. Si podemos hacer algo, hagámoslo, pero no es nuestro objetivo como iglesia. No es la misión de la iglesia cambiar las leyes de nuestro país. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Debemos enfocarnos en la política? Las leyes están relacionadas con la política. Usted no va a promulgar o a impulsar una ley si no está metido en la política. Por lo tanto, mis hermanos, es importante esto. No es parte de la iglesia. Usted, y por favor no me malentienda, si usted tiene una profesión que lo lleva hacia ese lugar, es su trabajo, no hay ningún problema. Pero la iglesia no tiene la misión de cambiar las leyes de un país. No tiene esa misión, ¿ya? Nuestras armas de lucha, ¿cierto?,
no son las pancartas, ¿cierto? Ir a presionar a la moneda, hacer protesta y ese tipo de cosas. Efesios dice claramente, ¿cierto? Perdón, 2 Corintios, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, de fortaleza y de toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, nuestras armas, nuestro objetivo es esto: entregar el Evangelio a las personas. Si alguien nos demanda de nuestra fe, entregar ese conocimiento. Nuestras armas no son carnales. El Señor en un momento dice, si mi reino fuera de este mundo, los ángeles de mi Padre batallarían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Hermanos, de ese reino pertenecemos nosotros, un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, no nos esforcemos en cosas que no son nuestro principal objetivo. Tercero, el reino no avanza por fuerza política, que es lo que acabábamos de decir. El reino no avanza por fuerza política. El Estado limita el mal, que lo acabábamos de decir, pero no cambia el corazón. Hermano, podemos tener las mejores leyes, hermano, y tenemos un ejemplo claro de un Estado que tuvo las leyes entregadas por el mismo dedo de Dios. ¿Y fueron perfectos? ¿Cómo fue su corazón respecto de eso? Hermanos, cuando nosotros decimos, no, la iglesia debe trabajar y debe protestar y debe ir a la moneda y tenemos que trabajar en estas leyes. Hermanos, tenemos un pueblo que tuvo las leyes escritas por el mismo dedo de Dios. Y eso no cambia los corazones de los hombres, sino que es la obra de Dios en el corazón del hombre. Volvemos a Jeremías, volvemos a Ezequiel. Dios es el que hace una obra sobre el corazón del hombre. Dios es el que llama y nos trae a su gloria. Como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Dios es el que hace esto. Por lo tanto, mis hermanos, nuestras armas no son espirituales, el reino no avanza por fuerza política y el Estado puede limitar el mal, y qué bueno que lo haga, y si podemos hacerlo, hagámoslo, pero no es la misión de la iglesia hacer esto, sino que predicar la palabra del Señor para que Dios, a través del mensaje de su palabra, haga una obra en los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque a Él le plació que así fuese. Hermanos, el Señor podría escribir con su dedo en el cielo, crean en mí, y todos creerían. Pero a Él le plació, o podría hacer grandes maravillas y milagros, pero a Él le plació que sea la iglesia la portadora de su palabra. Por lo tanto, es la iglesia la que tiene la misión de predicar el Evangelio. No de estar metido en este tipo de cosas. Insisto, hermano, usted es libre como persona de tener la postura que quiera, ¿cierto? En tanto sea en el Señor, y de si puede en su trabajo, en lo que está haciendo, hacer buenas leyes y promulgar buenas leyes. Pero ese no es trabajo de la iglesia como entidad. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Vamos. El evangelio no es evangelio social. Hermano, hay un término, estaba leyendo respecto de esto. El evangelio social hoy día está muy en boca de todos, sobre todo de una posición política a nivel mundial. Y ellos dicen, el evangelio social es lo importante y es la misión de la iglesia sobre la tierra. ¿Qué sucede? El evangelio social es alimentar a las viudas, alimentar a los huérfanos, ¿cierto? Hacer comidas como, ¿cómo se llaman estas? Ollas comunes, ¿cierto? Y tratar de ayudar a la gente, el tratar de protestar justamente para que haya leyes que favorezcan más a las personas. Y hermanos, inherentemente en sí estas cosas no son malas. Estas cosas no son malas y deberían estar y ser el fruto del corazón de buenos cristianos, ¿cierto? Dentro de la iglesia. ¿Es malo ir a ver a los enfermos, a ir a ver a los presos? Por supuesto que no. Pero hermanos, me gusta mucho el comentario que hace... Hay un pastor inglés que se llama Earl Blackburn. Dice, el evangelio social reduce la misión de la iglesia a alimentar. Hermano, es súper importante cada palabra que dice esta persona, es una persona muy instruida. Reduce la misión de la iglesia a alimentar pobres, educar, es decir, construir universidades, colegios, etcétera, ¿cierto? Construir casas,
librar de las opresiones políticas a aquellos que lo necesitan, como si eso fuese el centro de la misión de la iglesia. Aunque esas obras de misericordia son buenas y muchas veces necesarias, no son el núcleo de la misión de la iglesia. Mis hermanos, no es que yo esté diciendo que no hagamos nada. Lo que estamos diciendo es cuál es nuestra misión como iglesia y que no perdamos el foco. Mis hermanos, hoy día hay muchas iglesias que están pendientes de estas cosas, de generar colegios, de generar, ¿cierto?, ayuda a los necesitados de este tipo de cosas, y usted va a darse cuenta de que muchas de las personas que están ahí en realidad no son verdaderos creyentes. Mi hermano... Solo a volver con eso, que en Latinoamérica esto es muy fuerte porque nosotros culturalmente tuvimos mucha influencia de los curas jesuitas. Exacto. Y la mirada jesuita católica es una mirada que es herética, porque ellos dicen que Dios tiene un amor particular por los más necesitados. Y por ende ellos se dedican a esta obra social porque ven que aquí es donde Dios quiere salvarnos. Es herético porque eso no dice la Biblia. Exacto. Porque Dios salva a quien quiere, sea rico o pobre. Pero ellos ven que el Evangelio se trata de esto mirando las obras de misericordia que sí hacía nuestro Señor, pero que no son el centro del Evangelio, sino que eran una degustación del reino futuro. Es otra cosa. Y esto influyó mucho en la teología que se llama hoy día la teología latinoamericana. Exacto. Y esta teología latinoamericana es bien como socialista en este aspecto, y se metió mucho hoy día, por ejemplo, en la iglesia metodista, en la iglesia luterana, que hoy día son, pero del Evangelio a la liberación, de hecho, como tal, abiertamente, y suena bonito. Y la mayoría de los evangélicos que aparecen en la tele y que a la gente le gustan, como la persona que hay detrás del pastor Rocha, Claro. son de esta línea de evangelio, que de hecho al mirar solo una mirada, tener una mirada como asistencialista, y voy a hacer la comilla gigante, solo de misericordia, nunca confrontan el pecado. Ellos no buscan que el evangelio cambie el alma de las personas, o sea, cambie el alma de las personas, sino solo que el evangelio entregue una asistencia como un bien material, y eso es todo. Exacto. O sea, de hecho, lo trató Cevita la semana pasada, que cuando es como muy consumer, en inglés, ¿cierto? Pero la iglesia no es consumer, no es a gusto del consumidor. La iglesia, mis hermanos, y esto es terrible, porque cuando uno viene a Cristo, Dios transforma nuestro corazón, pero lo primero que hace es mostrarnos nuestra condición. Hermanos, cuando usted lleva la palabra y le dice a los pecadores que son pecadores, ahí es donde se va a notar la disposición del corazón. Cuando unos agachan la cabeza y entienden lo que se les está diciendo, uno puede notar eficientemente o efectivamente que Dios está tocando su corazón. Pero los que Dios no ha tocado su corazón odian estas cosas y se defienden de estas cosas y se ponen a la defensiva y aborrecen el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué yo le tengo que decir que es pecado? ¿Quién soy yo para decirle que es pecado y que no? Entonces, mis hermanos, ahí uno puede ver ambos corazones. El corazón que está ahí. Pero el corazón, como decía Cevita, esa vez en la iglesia no está, digamos, no es un servicio social. La iglesia no está para los consumidores ni para satisfacer las necesidades de la sociedad. No es como, ¿cierto?, una tienda en donde yo voy para acá, si no me gusta aquí, voy y me voy a otra tienda o me voy a otro lado porque yo vengo a buscar lo que yo quiero, no a buscar la palabra del Señor. Y como dicen, hermanos, cuidado con la ingenuidad en que vengan a vendernos un mensaje de, ¿cierto?, amor, paz y de una sociedad, ¿cierto?, que tiene que hacer muchas obras sociales y todas estas cosas. Mis hermanos, ese no es el objetivo de la iglesia. Mi hermano Luis. Sí, yo estoy de acuerdo con Sebastián en cuanto a lo que dice usted, igual que la iglesia no está para hacer obras sociales. Por ejemplo, no sacamos nadie en la esquina repartizando, por ejemplo, no enseñamos el mensaje del Evangelio. Pero también yo siempre me he preguntado esto y creo que también nos vamos a los extremos también. Sí, pero tenemos que hacer una diferencia. Un buen cristiano debe hacer todas esas cosas porque es el fruto, pero aquí no estamos como individuales. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer obras de caridad. ¿Entiendes la diferencia? Hermano, el Señor toca nuestros corazones. Por ejemplo, y si yo veo que a alguien lo toman detenido, hermano, cuando nosotros, quiero que entendamos lo siguiente, y dentro del contexto,
Cuando nosotros vamos a ver a las personas en la cárcel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hermano, fíjense que cuando el Señor dice, cuando estuve en la cárcel, me fuiste a ver. El motivo por el que nosotros vamos a ver a las personas a la cárcel no es el mismo motivo que el Señor está diciendo en el texto. ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando, por ejemplo, de un Pablo. Está hablando que personas por causa del Evangelio están allí. Cuando nosotros hoy vamos a la cárcel, vamos a proclamar el Evangelio a ellos para que se arrepientan de sus pecados. Es distinto. Ambas cosas están bien. Ambas cosas están bien. Pero eso no deben hacer nosotros. Cevita. Sí, no, yo creo que Está buena la discusión. no es una obligación de la iglesia, como si esta es la obligación de la iglesia, porque por ejemplo pasan en congregaciones, por ejemplo se aparta y no está mal, no es pecado. Exacto. Una cantidad de dinero para obras sociales, pero la iglesia por ejemplo no es capaz de sustentar a su pastor. Y hay prioridades. Buen punto. Porque si nosotros tenemos un mandato directo de sustentar a quienes nos sirven en el pastorado. Entonces, si la iglesia tuviera dinero para hacer las dos cosas, bien. Si la iglesia no tiene dinero para hacer las dos cosas, tiene que elegir. Lo que no significa que la iglesia no deba hacer obras sociales, que los cristianos particularmente no puedan. Yo en la clase de la semana pasada cité una carta que Sí. se escribieron. En esa carta se dice que en las casas que se llenaban de cristianos había ropa. Se encontraba mucha ropa que no correspondía a la cantidad de gente que vivía en la casa. ¿Y qué se estimó de eso? Que los cristianos regalaban ropa. Los cristianos recogían niños de la basura, recogían muchas niñas, porque la primera hija de un romano era una vergüenza y la tiraban a la basura, y los cristianos recogían a las niñas. En la historia de la iglesia está que la iglesia, por ejemplo, se llenó de personas con discapacidad, porque los romanos, ¿por qué los tiraban a la basura? Los cristianos tenían la costumbre de ir una vez cada ciertos días a los pozos donde los cristianos tiraban niños. O sea, la cristiandad, la iglesia siempre ha estado como movida a la misericordia, pero es porque el Señor nos llena de esa misericordia. Pero en las obras que la iglesia tiene el deber de hacer como ordenadamente, claro, no la encontramos, pero es bueno que la iglesia lo haga. Amén, sí. Hermano, ¿se entiende? No es que no podamos hacer obras, sino que la idea, el objetivo de este estudio es determinar qué es la iglesia. Ya dijimos que son aquellos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. ¿Hermana? Yo creo que lo más importante de cuando uno hace misericordia o ayuda a una persona es tener el propósito claro. ¿Ya? ¿Por qué yo voy a ayudar a esta vecina? Porque yo puedo aliviar, digamos, su situación temporalmente, y aunque yo tuviera plata que llevo un camión de mercadería y le paso una plata mensual y todo, ella se puede ir con todas sus necesidades cubiertas al infierno. Y yo nunca le hablo del Señor. Ese es el tema, mi hermana. El propósito uno tiene que tenerlo, pero así diáfano, clarísimo. O sea, yo voy a ayudar a esta persona, pero yo quiero una puerta para hablarle de Cristo, de la salvación. Eso es, mi hermana, exactamente. Si yo suplo las necesidades, pero no hay algo en el corazón, no estoy haciendo nada. Hermano, se va a ir al infierno igual. No vamos a hacer nada. El que yo cambie todas las leyes, pero las personas sigan con la maldad en su corazón, no va a hacer absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos una misión. Vamos a tratar de avanzar porque... dígame nomás. Lo que pasa es que yo también lo que veo un poco de repente en la naturaleza del hombre tiene siempre que es la obra. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, la línea, por ejemplo, en hacer misericordia y hacer la obra, nosotros es muy delgada. La iglesia, el hombre, el ser humano, siempre de alguna forma quiere hacer obra sabiendo de no por obra. Porque algunas veces, por ejemplo, nosotros salimos a evangelizar, llegamos aquí y ya estamos con la mente de evangelizar el mundo. Ni siquiera todavía terminamos acá y ya estamos con el mundo entero. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros siempre nos lleva de alguna forma, en esta parte general, de querer hacer algo, obra dentro de la obra de Dios. Exacto. No sé si me entiende, pero una línea como muy delgada. Querer ayudar y empezar a... Exacto. Claro, y sobre todo lo que decía Cevita, ¿cierto?, de los jesuitas, que recuerden que dentro de la doctrina católica, dentro de la doctrina católico-romana, ¿cierto?, las obras son parte de la salvación. Entonces, con mayor razón ellos las fomentan, porque esas obras te hacen tener un mérito para esa salvación, que no es lo que nosotros pensamos, pero aún así, como dice nuestro hermano, nuestro corazón tiende a pensar en eso. Si yo hago obras, estoy haciendo algo bueno, ¿cierto? Sin embargo, lo único y eso lo vemos como misión de la iglesia, hermano, insisto, no es que no hagamos estas cosas,
Es bueno y muy bueno que lo hagamos porque la Biblia dice que Dios preparó buenas obras para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros debemos andar en aquellas obras, pero no es la misión de la iglesia. Voy a tratar de avanzar para que vamos viendo cuál es la misión. No quiero dejarlo con lo que no es, pero no. Ya. 3 objetivos básicos de la iglesia. Hermano, esto es fundamental y si tiene que aprender algo, ojalá esto sea. La iglesia tiene que crecer en unidad. Este es el objetivo de la iglesia, crecer en unidad. Y recuerden que analizamos 1, 2, 3 de Juan, y esto para Juan es, pero no puede haber tache en esto. De hecho, Juan dice, el que divide la iglesia es hijo del diablo. Así de simple. El que divide la iglesia es hijo del diablo. Entonces, la unidad. Ahora, ¿qué significa crecer en la unidad? Esta unidad está dada por la palabra de Dios. Esa es la unidad que nosotros debemos ver. Y puede que cuando yo llegue yo tenga conceptos distintos a mi hermano, pero la palabra de Dios nos tiene que ir unificando y ir haciendo que tengamos esa unidad. La unidad en la doctrina, la unidad en la fe, la unidad, por ejemplo, en la enseñanza, la unidad en las actividades que vamos a hacer, todo eso debe estar regido por la palabra. Como reformadores, ¿cierto? Como también tenemos que ver que cada una de las cosas que nosotros podemos plantear puede tener errores y si somos corregidos por la palabra nos debe corregir y nosotros debemos dejarnos corregir por la palabra. Y eso va generando la unidad, mi hermano. Todos podemos llegar de distintas iglesias acá, y que de hecho así ha sido, en esta congregación en particular, pero vamos aunando nuestros criterios conforme a la Escritura y conforme a la palabra. Por lo tanto, la palabra produce esa unidad. Segundo, crecer en santidad. Hermano, crecer en santidad significa yo ir arrepintiéndome de mis pecados y permitir que otros hermanos que están acá también me digan, hermano, esto usted está mal en usted. Y yo, chuta, sí, tengo que cambiarlo. Y si me lo dicen con la palabra, bien, pues. Yo tengo que cambiar. La santidad, cuando hablábamos de disciplina, tuvimos como 3 clases, ¿cierto? Hablábamos de disciplina, es santidad de la iglesia. La santidad, hermano, que hay cosas que son complejas de entender, pero quiero que lo piense de la siguiente manera. ¿Recuerda usted en la Edad Media, cuando se ejecutaba la disciplina, y eran cosas terribles y a veces torturas? Cuando usted entiende que muchas de las personas que hicieron eso realmente se tomaban en serio, cuando uno va leyendo la historia dice, ellos se tomaban en serio el que los hermanos se iban a ir al infierno y ellos querían resguardarlos de aquello, uno empieza a no verlo tan terrible. Aunque, hermano, no estoy justificando las torturas ni ese tipo de cosas. Estoy justificando, o sea, ni siquiera estoy justificando, sino que estoy diciéndole, mira, hermano, para ciertas personas era tan grave el que alguien se fuera al infierno habiendo estado en una iglesia que hasta lo torturaban para que se arrepintiera. Porque el objetivo de ellos era conseguir el arrepentimiento genuino de esa persona. Ahora, no era la forma. El arrepentimiento genuino viene de un corazón rendido al Señor y por una obra del Espíritu Santo. Pero ellos decían y pensaban así. Entonces, de repente uno lo piensa y dice, chuta, sí, se equivocaron en el método. Pero el corazón a lo mejor quería el arrepentimiento genuino de su hermano. De la peor forma a lo mejor. Pero eso era lo que ellos buscaban, el arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender estas cosas. La unidad de la iglesia no se tranza. La santidad tiene que ver con la unidad entre nosotros. Hermano, por eso usted no puede ser santo en su casa, porque aquí usted se va a encontrar con hermanos que tienen deficiencia, con hermanos que somos deficientes, que tenemos nuestras dificultades, nuestras debilidades y todo, y usted me debe corregir a mí y yo me debo dejar corregir. Y vamos afilando, ¿cierto? Hierro con hierro se aguza, dice la Escritura. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, que la santidad es parte de la iglesia. No puede haber una iglesia en donde no se aplica la santidad, donde no hay disciplina, donde los hermanos no, ¿cierto?, exhortan a través de la Escritura. No puede haber santidad allí. No puede. Bueno, y crecer en el conocimiento de la verdad. Hermano, si hay algo que yo quisiera que le quedara son estas 3 cosas. Crecer en unidad, la iglesia. Primero, la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Esa es la principal misión de la iglesia. Si usted va a ir a ayudar a una persona con esta mercadería y no le predica el Evangelio, perdió mercadería. Y en el fondo, hermano, da lo mismo perder esa mercadería. Esa persona no recibió ninguna utilidad de parte de usted. Solo ir a dejar una mercadería, solo ir a visitar a alguien por visitarlo, sin hablarle del Evangelio, sin decirle que se arrepienta de sus pecados, porque lo que puede estar viviendo no se compara con el castigo eterno, sino que el Señor haga una obra y pueda arrepentirse de ello. Hermanos, eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Y nuestra misión principal es esa, la predicación del Evangelio. Hermano,
crecer en unidad, crecer en santidad, en el conocimiento de la verdad. Esa es la verdad. El Evangelio es nuestra verdad. Por ahí comienza, ¿cierto? Y lo que la iglesia es, define lo que la iglesia hace. Eso es importante. Cómo nosotros nos definimos, va a definir lo que nosotros hacemos. Voy a tratar de avanzar. Dice, el cuerpo bien concertado. Todos los miembros sirven. Hermanos, aquí hay, dentro de la iglesia, hay dones que son visibles. El don de la palabra es un don muy visible y muchos quieren el don de la palabra. El don de la enseñanza, el don... Pero ¿cuántos anhelan el don de misericordia? ¿Cuántos anhelan el don de servicio, mis hermanos? Hermanos, usted, si es un cristiano, tiene un don para servir a la iglesia del Señor. Todos, porque el Señor a cada uno que llama lo capacita con un don, con el servicio. Una palabra, mis hermanos, un abrazo de repente, usted es cariñoso, el Señor le ha dado esa bendición para dar palabra de esperanza, de sabiduría a sus hermanos. Hermanos, todos. Y si usted dice, yo no hago nada, preocúpese, vea qué puede hacer por sus hermanos. Hermanos, no todos los dones son visibles como los que están exponiendo acá arriba. Pero hermanos, toda la iglesia está capacitada, todos los miembros funcionan. Aquí no hay ninguno que nos sirva, ninguno que nos sirva. Todos los que el Señor trae sirven. Hermanos, la iglesia es una familia. Y como toda familia, el que le tocó a su lado usted no lo eligió, lo eligió el Señor. Así como cuando, ¿cierto?, uno nace en una familia de grande y tiene 3, 4, 5 hermanos, ellos no lo eligieron, fueron los que le tocaron. Bueno, en la iglesia usted tampoco puede decir, no, yo elijo la iglesia que yo quiero. No, la iglesia la elige el Señor y si el Señor lo trajo para acá, aquí usted debe crecer, aquí usted va a crecer. Y usted va a crecer en conjunto con sus hermanos, con lo bueno y con lo malo que su hermano tenga, vamos a crecer en conjunto. ¿Amén? Todos los miembros sirven. Vivir dignos de la vocación con la que fuimos llamados, hermanos, a predicar el Evangelio. Esa es nuestra vocación en la que fuimos llamados a servir a Cristo. Preservar la unidad en el espíritu de la paz y es una comunidad más allá del día domingo. Hermanos, no solo es bueno que nos juntemos el domingo. Invite a un hermano a tomar oncecita, invite a un hermano a comer, invite a un hermano. Es bueno, es saludable y vamos haciendo vida cristiana. En base a eso podemos conversar, podemos disfrutar, conocernos. Hermanos, también podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado en un contexto distinto al día domingo. Es necesario que la iglesia tenga esa camaradería y tenga eso. Yo sé que usted no va a invitar a lo mejor a todos los hermanos, invite a los que pueda. Si puede invitar a uno al mes, invite a ese uno al mes y tenga una comunión con ese hermano, con esa hermana y vamos amándonos en el Señor y conociéndonos en el Señor. Un pueblo en proceso de madurez. Lo que decíamos, hermano, la iglesia va constantemente madurando en el Señor. No todos llegamos maduros de una vez, por lo tanto, hermanos, los hermanos que son más maduros tengan la paciencia de entender a los que son menos maduros. Y los que son más inmaduros también tengan la paciencia de entender que los hermanos quieren corregirlo para su santidad y para su propio bien. Jamás para un mal. ¿Se entiende, mis hermanos? Amén. La membresía de creyentes regenerados. La iglesia tiene que tener una membresía. Y esa membresía, todos los que están en premembresía ahora están en el segundo piso, ¿ya? ¿Ellos qué están haciendo? Están entendiendo qué significa venir a la iglesia. Y, mi hermano, nosotros debemos entender qué significa recibirlos también. Hermanos, si viene una persona que no da fruto de arrepentimiento, que viene para acá, sigue en sus cosas y quiere ser miembro de la iglesia está en todo su derecho de decirle, hermano, o amigo, no te podemos recibir en esas condiciones. Tú no muestras frutos dignos de arrepentimiento en tu corazón. Yo al menos no los veo. A lo mejor el Señor los ve, pero yo no te puedo permitir que tú vengas para acá sin tener frutos de ese arrepentimiento. Por el contrario, si yo me desvío, usted también tiene todo el derecho de decirme, hermano, desde ahora en adelante yo no te sostengo, yo no sustento lo que tú estás haciendo. Yo no puedo avalar tu pecado. Y con el dolor de nuestro corazón te tendremos que decir que ya no eres miembro oficial de esta iglesia por cuanto no trabajas o no estás comportándote como un hijo de Dios. A eso es lo que le llamábamos excomunión, ¿cierto? Pero hermanos, el objetivo de eso no es echarlo, es que él se arrepienta. El objetivo de cuando uno exhorta es el arrepentimiento de las personas o de la otra persona.
Y hablábamos acá de disciplina eclesiástica cuando es necesaria. Hermano, no toda exhortación es disciplina de la iglesia. ¿Se entiende? Cuando yo veo que un hermano, por ejemplo, está equivocado en una doctrina o algo y uno puede ir, estoy hablando de doctrina, y uno puede ir y decir, hermano, estás equivocado acá, esto no es así como tú lo estás diciendo. Eso es solamente una exhortación, no estamos hablando de disciplina. Y muchas veces si mi hermano se equivoca, yo voy, hablo con él y es una exhortación. No confundamos la disciplina de la iglesia con una exhortación que es parte de la madurez de la iglesia, mis hermanos. Yo creo que aquí no hemos llegado jamás a un tema de disciplina eclesiástica, al menos en esta iglesia. Jamás hemos llegado a un tema de disciplina eclesiástica. A lo más, no hemos exhortado los unos a los otros. Pero disciplina no creo que hayamos aplicado. Desconozco a mi hermano Jürgen si alguna vez se aplicó antes que yo estuviera, pero por lo menos año 2018-19, hasta esta fecha nunca se ha aplicado una disciplina en el sentido de excomunión, en ese sentido. Disciplina siempre la aplicamos en el sentido de la exhortación, es parte de la disciplina, pero una disciplina de excomunión nunca se ha aplicado, ¿cierto? Porque los hermanos que han estado acá llegan con un corazón contrito y humillado delante del Señor y se dejan moldear por eso. Por lo tanto, mis hermanos, es nuestra tarea exhortarnos los unos a los otros, sostenernos, ¿cierto? Cuando la Biblia dice soportados los unos a los otros, muchas veces yo lo he escuchado predicar que dice, aguántelo hermano, aguántelo, ¿cierto? Pero no se refiere a eso. Se refiere a que usted lo tome en sus brazos y lo lleve. Sopórtense, es decir, sosténganse los unos a los otros en el amor del Señor. No significa sopórtenlo, no, el hermano es pesado, pero soportémoslo. No, no significa eso. Significa que aprendamos a llevar nuestras debilidades los unos de los otros. ¿Ya? Y vamos a terminar. ¿Ya? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, creo que ya hemos conversado de esto. La iglesia debe tener la responsabilidad de tener una doctrina sana y una doctrina clara. La verdad de la iglesia debe nacer de la Escritura y no imponerla los hombres. ¿Ya? Eso es parte de 1 Timoteo 3:15, ¿cierto? Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos crecer en la verdad. Y hermano, que yo me convierta no es todo, es el principio. Luego la iglesia tiene la misión de hacer discípulos, ¿cierto? Es parte de la misión de la iglesia, el hacer discípulos. Por lo tanto, cuando alguien llega, tenemos que tener los hermanos necesarios para capacitarlos. Hermanos, y me alegra en esta iglesia porque tenemos los hermanos que están capacitados y tienen una capacidad. Yo, cuando los he acompañado a evangelismo, hermanos, de verdad, me cuesta más a lo mejor el evangelismo, pero hay hermanos que van y el pastor Ricardo no está acá, pero el pastor Ricardo es impresionante cómo aborda a una persona en la calle, ¿cierto? Y le empieza a hablar y todo. Y me asombra, ¿cierto? Y tenemos hermanos capacitados, pero con un don que Dios les ha dado. Yo lo miro y me impacta y me asombra, ¿cierto? El espíritu y el don que el Señor les ha dado para agarrar a una persona. Está acá Pablo, ¿no? No está Pablito, pero ¿saben ustedes a cuántas personas le ha predicado Pablito? Y él calladito, ¿no? ¿Cierto? Y él predica y predica y predica y viene y gente llega a través de lo que Pablo les comenta y les dice. Yo siempre digo, es como la mujer samaritana, ¿cierto? Que le dice y tuvo esta conversión esta mujer y fue a todos a decirle lo que Dios había hecho por ella. Hermano, no hizo campañas evangelísticas, no hizo grandes... Habló de lo que Dios había hecho en su vida y la gente llegó. Y así es como tenemos hermanos que trabajan así también. Hermanos, todos necesarios, nuevos, jóvenes, viejos, de todo. Entonces, hermanos, es importante eso. Columna y baluarte de la verdad y nosotros debemos ir creciendo en el conocimiento. Es parte de la misión de la iglesia y de la metodología. La iglesia predica el evangelio, los hermanos se convierten, los capacitan y una vez que los capacitan, ¿cierto? Estos hermanos ahora pueden servir al Señor en estas cosas. Hacer discípulos no solo decisiones, a esto me refería, ¿cierto? La misión hace discípulos. Una parte de la misión de la iglesia es predicar el evangelio y otra parte es hacer discípulos. Hermanos, hacer discípulos no es decirle el Señor te ama, arrepiéntete, solamente, sino que traerlo y empezar a hablarle. Este es el evangelio, así se dan las cosas, esta es la comunidad del Señor, estos son la ley moral del Señor y empezar a estudiar esto. Las misiones desde el hogar hasta lo último de la tierra, lo que decía Cevita, ¿cierto? La misión comienza acá. Hermanos, si aquí no tenemos gente que sale a predicar, ¿para qué queremos mandar a alguien a China? No tiene sentido. Acá tenemos que empezar, acá tenemos que empezar. Y la misión está ligada a la iglesia local. Hermanos, si
Y se ha dado cuenta, por ejemplo, que cuando van y nosotros hemos apoyado a algún misionero o algo, ellos dan y rinden cuentas para acá. El pastor Daniel, la vez que vino, ¿cierto?, dio un estado de cómo está la iglesia allá y todo, en base a que nosotros, ¿cierto?, se le fue enviado para allá, y él da el estado de cómo está la iglesia allá, y él está rindiendo cuentas, por decirlo así, a la iglesia que también que lo comisionó. Por lo tanto, es importante. No puede haber un misionero que se vaya y diga, ya, ahora yo hago lo que quiero. No, usted está recibiendo el patrocinio y usted está siendo enviado. Alvarito cada cierto tiempo también da cuenta de lo que está sucediendo en la iglesia en Melipilla. Por lo tanto, y tenemos contacto, ¿cierto?, y podemos hablar con él, y él tiene toda la voluntad y se sujeta a lo que se determina acá. Por lo tanto, mis hermanos, un misionero tiene que tener la sujeción a la iglesia local hasta que esa iglesia tenga la madurez suficiente para seguir avanzando sola. ¿Terminamos? Ya, hasta ahí. Mis hermanos, quiero dejar y hacer un pequeño resumen, ya que terminamos. Primero, la iglesia tiene una misión. La misión es predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Hermano, a mí me preguntaba el otro día nuestro hermano Luis, ¿cómo me gustaba a mí predicar el Evangelio? Si había alguna forma específica, hermano Luis Romero, ¿cierto? Yo dije, mira, a mí me gustan todas las formas de predicar el Evangelio. Y de verdad, mi hermano, yo no sé, mi pastor Jürgen ya, y Ricardo si están de acuerdo, ¿ya? Pero en lo personal, si usted va a hablar por una red social, si usted va a hablar persona a persona, si usted va a salir a un evento evangelístico, si usted va a hacer, hermano, sea como sea, predique el Evangelio. Sea como sea, predíquelo. No hay algo específico para poder predicarlo. Predique el Evangelio. Yo me siento a lo mejor muy contento con la predicación que hacemos a la calle, con la predicación persona a persona, a través de redes sociales. A lo mejor hay otras personas que tienen otras formas. Hermano, predique el Evangelio de la forma que sea. No hay una forma específica. Predíquelo como usted, el Señor le haya dado, como el Señor le dé. Imagínense, el endemoniado gadareno. Él fue un evangelista, pero, ¿cierto? El Señor le dijo, ve y ve cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Y él salió y contó a todo el mundo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La mujer samaritana, el Señor habla con ella y ella va y le cuenta a todo el mundo lo que ha hecho. Hermano, eso es una parte del propósito de la iglesia, traer las personas a Cristo. Pero otra parte importante de la misión de la iglesia es educarlos, enseñarles qué es la palabra de Dios y cómo debemos comportarnos en este mundo. ¿Amén? Segundo, la metodología que tenemos es la iglesia debe traer las personas y enseñarles en la palabra. Estaba leyendo que la iglesia, mis hermanos, no está dirigida por el magisterio. La iglesia está dirigida por el ministerio. ¿Qué significa esto? Magisterio viene de magister, viene de maestro. La iglesia romana, católica, ellos se rigen a través de un magisterio. Lo que el magisterio dice es lo que se tiene que hacer. ¿Cierto? Y ahora estaban bien complicados porque dijeron que María, ¿cierto?, no era ni corredentora ni comediadora y estaban todos pero terriblemente enojados con el magisterio de la iglesia. Pero nosotros no nos basamos en un magisterio, sino que en el ministerio. Ministerio viene de ministri, que es servidor. La iglesia, mis hermanos, se gobierna por los pastores, que es un gobierno, pero ese gobierno es un gobierno en el Señor en tanto se apega a la Escritura. En esta iglesia, mis hermanos, usted, que puede ser un hermano nuevo, puede perfectamente corregirme a mí, que soy un hermano viejo. Ya, aunque me afecto, no se me nota mucho, ¿cierto? Pero soy un hermano viejo, pero usted puede corregirme. Porque si usted me corrige, me va a corregir en base a la palabra. Entonces, en base al servicio, hermano. Aquí no hay reyes ni señores, sino que somos todos siervos. ¿Qué dice el Señor? Que nosotros no somos como el mundo. El mundo, el que más manda o el que le sirven, es el más importante. Pero aquí en la iglesia, el más importante es el que más sirve a sus hermanos. El Señor bajó de los cielos, se hizo carne, dice el libro de Filipenses, ¿cierto? En el misterio, se despojó de toda su gloria para venir a servir al pecador, hermano. Y esto es algo que no puede no emocionar el corazón del hombre. Que Dios mismo se haya hecho hombre, haya venido a servir al pecador
para darle salvación. Hermanos, es precioso como el Señor nos enseña a servir. Hermanos, la iglesia no tiene lo que tiene este mundo. Nosotros no nos comportamos como Él. Hermanos, sé que es tarde, pero quiero compartirles algo que durante la semana ha tocado en mi corazón. ¿Han leído alguna vez en la Escritura el tema de que si tu hermano, ¿cierto?, pecó contra ti, tú ve, deja tu ofrenda en el altar, ¿y qué tengo que ir a hacer? Reconciliarse. ¿Por qué tengo que ir yo si él me ofendió a mí? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué tengo que ir yo si él me ofendió? Si él es un buen cristiano, él debería venir, ¿cierto?, y pedirme perdón. Pero la Biblia no dice eso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todo lo que usted hace debe dar gloria a Dios. ¿Quién ofendió a Dios? Pero fue Él el que se hizo hombre. Se humilló hasta la muerte por venir a restaurar una relación que yo había roto. Él es el servidor por excelencia, es el ministro por excelencia. Por eso, hermano, cuando alguien lo ofende y usted va y le pide perdón o trata de restaurar la relación, usted da gloria a Dios, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. El ofendido vino a buscar al ofensor y vino a servirle. El Señor no actúa como actúan los hombres de esta tierra. Renovemos nuestra mente y nuestro corazón a como el Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios obra en la vida de los hombres. Y demos gloria a Dios en lo que hagamos. Hablemos del Evangelio. Hermanos, el Señor no tan solo ve las obras, sino la intención de esas obras. Si usted va a dar para gloria suya, al revés, le es contado como pecado, porque es para su gloria. Pero si usted lo poco que tiene lo pone al servicio del Señor para que el Señor sea engrandecido, para el Señor son tesoros, como el de la viuda. Hermanos, la iglesia tiene la misión de aprender a comportarnos como en el reino venidero. Hermanos, cuando leía esto era impresionante para mí. Debemos comportarnos como que estuviéramos en el reino. Yo decía, Señor, no sé cómo me voy a comportar allá, porque en mi corazón todos los días hay pecado y hay malos pensamientos. Pero no sé cómo comportarme en santidad, pero ayúdame, Señor, a dejar mi pecado y que la santidad tuya inunde mi corazón y me pueda ir restando de este pecado que hay en mi vida, porque tengo que conformarme día a día a la imagen de Jesucristo, mi Señor. Hermanos, tengan conocimiento de eso y en cuenta de eso, que usted es un representante de Cristo en la tierra. Medítelo. Antes de hacer cualquier cosa, antes de decir algo, antes de actuar de forma irresponsable, medite en eso. Usted no tan solo se representa a sí mismo, sino que al ser parte de la iglesia, representa a Cristo sobre la tierra. Hagamos las cosas que Cristo haría y no las que yo, en mi corazón perverso, haría, para que hagamos morir a ese hombre carnal que hay en nuestro corazón, a esa vieja criatura, y viva el Espíritu del Señor. Amén, hermano. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Señor amado, permíteme, Dios mío, alabarte y bendecirte por tu gran...